Bien, Ana, ahora la ponencia es los grupos y su participación en la estabilización de la jerarquía. Ana, por favor. Empiezo con un pequeño mantra que lo podemos interiorizar todos. ¿Sí? Conozco, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente con amor mi corazón para que yo pueda amar y dar. Vamos a hablar de los grupos. La mayoría de nosotros formamos parte de un grupo o de varios grupos. Creo que espiritualmente hablando, si siempre son buenas las agrupaciones, espiritualmente hablando quizás mucho más. Y en principio voy a leer un pequeñísimo texto de Vicente Beltrán Anglada, tratando de la pureza del grupo en una conferencia en Zaragoza en diciembre de 1986. Y dice: un grupo esotérico es un grupo que por su propia naturaleza está tratando de desarrollar la mente. La mente cuanto más elevada, cuanto más desarrollada, mejor será para la estabilidad de este grupo. ¿Os dais cuenta de la dificultad del grupo esotérico? Cuando dentro del grupo esotérico hay entidades que todavía están pendientes de lo que dicen los médiums, cuando cualquier persona ilustrada con ciertos conocimientos esotéricos puede ir mucho más allá que todos esos mensajes. Bueno, me parece estupendo que precisamente Vicente Beltrán Anglada, que hace mucho hincapié en el Agni Yoga, y me parece fantástico porque todos tenemos que ir pasando por todas las etapas del camino, y el Agni Yoga es una etapa importantísima, pero habla precisamente de que es de vital importancia el desarrollo de la mente. Cuando llegamos al Agni Yoga, pues quiere decir que trascendemos la mente para llegar al corazón. Es una etapa importantísima. Ojalá que todos ya estuviéramos en ese punto. Porque quiere decir que ya todo lo veríamos directamente, sería el conocimiento directo. Pero para trascender la mente, primero hemos tenido que desarrollarla. Precisamente Vicente Beltrán Anglada, desde muy jovencito, creo que era de los que veían muchas cosas, de todo. Y él se impuso a sí mismo, no sé si porque alguien externo a él le dijo que debía de hacerlo así. Se impuso a sí mismo que tenía que cortar esas visiones, esas vivencias, para caminar dentro de la espiritualidad. Porque si no, eso le podía distraer totalmente y no avanzar en el camino. Entonces, en un grupo es de vital importancia el desarrollo mental. En la era de Acuario es importantísimo el grupo, porque la jerarquía necesita de colaboradores. Hemos dicho, y se ha dicho a través del encuentro, que la jerarquía, bueno, unos hemos dicho la dificultad que tiene la jerarquía para acercarse a nosotros, otros piensan que la jerarquía tiene que tener herramientas
para acercarse a nosotros sin que nosotros tengamos que hacer todo ese esfuerzo que parece ser que tenemos que hacer. Pero lo que sí es cierto es que la jerarquía necesita de la humanidad para que el plan se desarrolle. Nosotros somos la materia que la jerarquía necesita para que el plan se establezca en la Tierra. Se ha dicho, bueno, el plan siempre está en la Tierra, claro que sí. Si es un proyecto de la propia vida, vida, Dios, universo, como queramos llamarle. Y el plan está ahí, pero el plan hay que desarrollarlo. Y nuestro desarrollo personal, individual, forma parte del plan, porque somos los que tenemos que establecerlo en la Tierra. Y por eso se dice que la venida del Cristo, el siguiente avatar que nos llegue, depende de la realización, de la preparación que nosotros hagamos del camino. Y esa preparación del camino es precisamente que nuestra personalidad, que es el vehículo de expresión del alma, se prepare para ser un buen canal. Si nosotros estamos en el plexo solar, en el astral, el canal es malo, porque estamos todavía en las emociones. ¿Yo cómo sé si estoy en las emociones? Simplemente tenemos que ver nuestra actuación en la vida ordinaria. ¿Soy capaz en un grupo de aceptar las opiniones de los distintos componentes, respetarlas y solamente expresar desde mi conciencia o desde el alma? ¿O es mi personalidad la que sale como una flecha? Si sale mi personalidad como una flecha, si no sale como una flecha, pero en mis pensamientos está la personalidad diciendo, no estoy conforme con eso, eso no es así, etcétera, etcétera, ahí está nuestro plexo solar. Y si nosotros estamos en el plexo solar, no podemos hacer contacto con la mente superior. Imposible, porque hay ahí una barrera, un impedimento. Eso no simplemente nosotros, cada uno, nos lo tenemos que plantear. Pero sí saber que el grupo es importantísimo para que el plan se desarrolle. ¿Cómo funciona un grupo? Un grupo debiera funcionar desde la más absoluta democracia. En un grupo verdaderamente esotérico, por supuesto que hay un líder, a veces sin saber él mismo que es un líder, a veces sabiéndolo, pero el que precisamente se considere que es más líder es el que más cuidado tiene que tener, por una parte, que los demás no se sientan cohibidos por el líder. El líder, más que mandar, lo que tiene es que servir. Y saber que todo lo que hay en el grupo se deben de expresar desde la conciencia. Y desde la conciencia nunca mentimos. Podremos estar en desacuerdo, y eso no pasa nada. Es bueno que estemos en desacuerdo. Bueno, no es ni bueno ni malo. Es simplemente que nos manifestamos desde el punto evolutivo que estamos. Vamos a estar en consonancia con uno y en discordancia con otro. Y nos vamos a estar sirviendo el que está abajo, el que está en medio y el que está arriba. El que está abajo que tiene que subirse más y el que está arriba que tiene que descender el máximo que pueda para servir. Pero todos nos estamos sirviendo. Entonces hay que ejercitar, y además todos los que participamos en el grupo lo sabemos, la humildad, la paciencia, el respeto, la colaboración y el amor. ¿Yo tengo la absoluta verdad? No. Yo sí creo que tengo la suerte de amar la verdad, con lo cual no me afilío a ningún maestro, aunque tengo mis preferencias, sin lugar a dudas. Pero tengo mis preferencias, creo yo, con el que menos me dice que esto es lo que tienes que hacer. No, eso no es lo que tengo que hacer. Yo tengo que intentar descubrir la verdad. Y eso significa trabajo para mí. Dudar de muchas cosas, hasta que llegue el momento
que ese trabajo que he venido haciendo me elimine dudas. Porque el propio trabajo, el propio servicio, me va poniendo por delante las pruebas que yo tengo que ir superando para respetar al otro, para no coincidir, para luego darme cuenta que con el que no estaba de acuerdo tenía también una parte de verdad y una parte de razón. Y eso me va enseñando a que dude de mí misma, a que respete a los demás y que lo que no comprenda lo deje ahí aparcado, porque si sigo trabajando aquello se disolverá. Mucho cuidado, no solamente el propio líder tiene que tener cuidado, pero los que rodeamos al líder tenemos que prestar nuestro servicio. Nosotros no debemos permitir que el líder se crea que va a mandar en nadie. El líder no manda. El líder sirve y ojalá que sepa servir. En el grupo, cuanto más esotérico, con mucho más motivo, hay muchas líneas de enseñanza. ¿Por qué? Porque procedemos de supuestamente de distintas iglesias, de distintas filosofías, de distintas doctrinas. Y eso, en principio, podría parecer que es algo que puede separarnos. Pero precisamente yo creo que es todo lo contrario. Puede enriquecernos, puede enseñarnos a que si un día va a llegar esa religión universal que se nos dice que algún día llegará, pues vamos a unir, vamos a encontrar lo que nos une y lo que nos separa, vamos a dejarlo a un lado, que muy posiblemente el propio avance espiritual nos ayude o a eliminarlo totalmente o a incorporarlo en nuestra vida. Pero es un trabajo nuestro. Pensar que todo es muy fácil, pues yo creo que sinceramente ya en la espiritualidad tenemos que saber que fácil no es nada. Porque si como es arriba, es abajo. Aquí, ¿quién tiene algo fácil en la vida? Ordinario. El que quiere estudiar una carrera tiene que aprender bachillerato y no se puede, digo bachillerato infantil, primaria, secundaria, etcétera, etcétera. Y no se puede saltar ningún escalón. Yo no puedo decir, yo desde la acá me voy a subir a Budi. Es que no es posible. Si nos lo creemos, nos estamos engañando. Pero además, como a todos nos gusta lo fácil, pues podemos engañar a una multitud. Porque quiere decir que yo le estoy diciendo a todo el mundo, oye, tú desde las emociones, no te preocupes, que esta gente que está un poco perdida. Esto es más fácil de lo que te piensas. Y claro, a eso se apunta cualquiera. Y si decimos que es muy difícil, pues oye, es que déjame a mí, porque la vida esta es bastante complicada, como para que tú me compliques más la vida. Entonces, cada uno es muy libre de distraer al personal. ¿Cómo está haciendo eso? Y que las neuronas nos salgan por los cerros de Úbeda y que ahora cualquiera no sepa qué decir. Las distintas líneas de enseñanza, de aprendizaje, tienen su complejidad, pero al mismo tiempo tienen una ventaja, que es más respeto, más aceptación, más humildad, más colaboración y más saber que yo no soy quien tiene la única verdad. La verdad la tenemos repartida en trocitos. Y a medida que vayamos evolucionando, ese trocito de verdad será más grande. Y entre todos, o entre los que quieran participar, el puzzle lo completaremos. Pero no tiene más, sí, seguro que tenemos más verdad unos que otros, seguro que sí, porque eso es nada más que nivel evolutivo. Y el nivel de conciencia no tenemos todos el mismo.
tenemos, según seamos almas viejas, almas jóvenes, hayamos respondido más al alma o hayamos respondido menos. Porque la conciencia no es otra cosa que el resultado de la relación entre el espíritu y la materia. ¿Cómo respondo yo como personalidad al espíritu? ¿Le hago caso? ¿Me quito los problemas de en medio porque digo que eso no corresponde? ¿Que eso que yo le llamo espejismo es una tontería? ¿O que me dicen que son espejismos es una tontería porque me complican la vida? Pues sí, me complican la vida, claro que me la complican. Porque a la verdad no vamos a llegar mientras no eliminemos velo. Y cada velo que eliminamos nos va acercando a la verdad. Y eso significa una complicación. No podemos decir en un grupo a todos amén, lo cual no quiere decir que actuemos con rebeldía. Porque lo primero que tenemos es que respetar a todo el mundo, porque está en su sitio, en el que tiene que estar. Pero si decimos a todos amén, quiere decir que estamos dando por bueno lo que a lo mejor no es bueno. Entonces, yo no voy a decir lo que yo digo es la verdad y lo que otro dice es la mentira. No, ni puedo ni debo. Pero sí, desde mi conciencia, aportar lo que esa conciencia que supuestamente me estoy trabajando me dice. Y entonces, desde la conciencia, expresar mi opinión más honesta. Eso nos va a ayudar a todo el grupo, porque nos vamos a dar elementos de juicio que nos ayuden a discernir y a discriminar. Absolutamente necesario hasta que no lleguemos al conocimiento directo. Mientras nosotros no lleguemos al conocimiento directo, lo cual quiere decir que hemos tenido que trascender el astral. Y eso lo vamos a saber rápido desde cómo actuamos en nuestra familia. En cuanto que un hijo, un hermano, el marido, quien sea, me salga con algo que a mí no me gusta y yo salgo como una bala, el astral lo tengo ahí, pero estupendamente. Si nosotros no trascendemos el astral, no podemos llegar al mental. Y si no desarrollamos el mental, no lo podemos trascender. Y trascendido el mental es cuando llegamos a Buda. Y necesitará, no sé el tiempo, me da igual el que haga falta. O sea, que lo de decir amén, no, pero el no decir amén no quiere decir que menospreciemos la verdad del otro y nos pongamos como que nosotros somos el eje de la verdad. No. Mucho respeto y mucha cautela. Dificultades de los grupos. Tienen muchas dificultades los grupos. Y convivir en un grupo tiene problemas. Y tiene problemas, quizás el primero es porque ese respeto que tenemos que tener a todos, con frecuencia no lo tenemos. O no lo tenemos desde la palabra, o no lo tenemos desde nuestra mente. Y yo creo que cada vez tenemos más sensibilidad y lo gastamos. Gastamos lo que estamos pensando. Y entonces nos lo transmitimos. Afortunadamente, eso es ya un paso adelante. Pero claro, también tenemos que dar otro paso adelante para que no nos afecte en ningún sentido lo negativo de uno, sí lo positivo del otro, magnífico que nos afecte, pero que no nos afecte lo negativo. Entonces, ¿qué problemas nos pueden traer los grupos? Pues nos pueden traer el captar, porque los captamos, los distintos rayos de cada uno, el que predomina en cada uno, la ideología concreta de cada uno, el desarrollo humano de cada uno y, como no, el nivel espiritual de cada uno. Son diferencias que tenemos y diferencias que tenemos que coordinar para que el grupo crezca, pero que nosotros no seamos los que pongamos ningún impedimento para ese crecimiento. Si nosotros individualmente no crecemos, el grupo no crece. Si nosotros individualmente no manifestamos el alma, difícilmente en el grupo
se va a manifestar el alma grupal. Porque estamos actuando con la personalidad. No hemos dicho, la personalidad me la trabajo para que sea un perfecto vehículo para expresar el alma. Estamos diciendo, yo tengo razón y yo sé más que nadie y lo otro es una tontería. Entonces, como es la personalidad la que actúa, no estamos manifestando el alma. Y si el alma individual no la manifestamos, ¿cómo vamos a manifestar el alma grupal? Imposible. Al conocer los distintos rayos, bueno, ir cazando, primero tenemos que saber que es un rayo, que los rayos son cualidades divinas que nos van a ir llegando a nosotros, porque fundamentalmente somos seres divinos, que tenemos que desarrollar la divinidad, que tenemos que ir transmutando toda nuestra materialidad para que el espíritu sea el que aflore, el que se desarrolle. Lo que ya hemos dicho en muchas ocasiones, que la semilla divina llega a la materia y se pudre y llega a lo más material para que luego salga las raíces, vitalicen el tallo, la hoja, los frutos, etc. Exactamente igual en todo, porque como es arriba, es abajo. Entonces, todos esos rayos se van a manifestar en nosotros y se van a manifestar en la dualidad. Por ejemplo, el primer rayo sabemos que es ayudarme, voluntad y poder, y el primer rayo es un rayo destructor y creador. Es un rayo muy poderoso. ¿Y qué hace? Si estamos en un extremo, podemos destruir todo lo que se ponga a nuestro alcance, según nuestro nivel de conciencia. Luego, un rayo con el que hay que tener mucho cuidado. En la medida que esa persona va evolucionando, va avanzando, ese poder destructor se convierte en poder creador. Es importante el rayo, tanto en un extremo como en otro, que hay que, como en todos los rayos, situarnos en el término medio, lo cual es difícil. En las ideologías que tenemos, claro, tenemos que empezar a comprender que la ideología de cada uno la tenemos porque nos parece que es la mejor. Y en ese momento para nosotros es la mejor. Hasta que no empecemos a desarrollar la mente y escuchar al otro para ver efectivamente qué nos aporta de bueno y empecemos a comprender que la mayoría, que prácticamente todas las ideologías tienen una parte muy positiva, muy buena, cojamos lo positivo y eliminemos lo negativo. Es la única manera que algún día llegaremos a esa religión universal. El desarrollo humano, tenemos que saber que cada uno, según la familia en la que haya nacido, el ambiente en que se haya criado, la educación que haya recibido, todo eso lo tenemos en los grupos, no es solamente la parte puramente espiritual, sino la parte humana que nosotros la llevamos con nosotros en todos los niveles. Y todo eso lo estamos limando en un grupo. O sea, como bueno, buenísimo. Como cuidado, muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar herirnos unos a otros y lo que tenemos que intentar es ayudarnos. Todos nos estamos ayudando. El que está en el nivel más bajo, el que está en el medio y el que está en el más alto. Por supuesto, el nivel espiritual, eso está ahí y nosotros no podemos medirlo, porque eso solamente lo podemos intuir. Y afortunadamente, el que ya lo pueda intuir, esa es una gran ventaja, porque si intuye que está abajo, ¿sabe qué tiene que subir? La obligación es subir la escalera. Y si intuye que está elevado, y no te equivocas, casi todo el mundo pensamos que estamos más elevados de lo que estamos. Y si intuimos que estamos más elevados, pues más tenemos que descender, que bajar nuestra mano para darle la mano al compañero, sin que se note que estamos dando la mano. Porque si yo estoy diciendo, no tienes razón, ya lo estoy haciendo, pero que muy mal. Y a lo mejor me creo que no tiene razón. Pero lo primero que tengo que aceptar es que yo puedo también estar equivocado.
Dice el tibetano: no trate de vincular a los grupos con el suyo, sino que reconozca a su grupo y a los demás grupos similares como parte de un movimiento espiritual mundial que, cuando tome impulso, dará por resultado la unidad de todos los grupos. Lo que menos debe desear es establecer una superorganización que acentúe la unidad. Lo que el mundo necesita hoy es una multiplicidad de organismos vivientes libremente unidos por la colaboración, la constante comunicación y la posesión de idénticas metas y propósitos. O sea que en realidad todos los grupos, desde su línea, si buscamos el mismo fin, que al final es llegar a la casa del Padre, de donde procedemos, en realidad internamente todos los grupos estamos unidos. No tengamos que decir, este tiene que formar parte de mi grupo, el otro grupo lo voy a vincular al mío. No es necesario. Todos desde su nivel estamos colaborando en lo mismo, en el mismo servicio, si tenemos esa buena intención. Otras palabras que dice Vicente Beltrán en Plata son: podríamos decir que como el grupo constituye o debería constituir un círculo comunicado o en comunicación, cuando existen personas que no pueden seguir, no porque quieran alterar por su voluntad la ley del grupo, sino porque su espíritu no da más, están creando cortocircuitos. Entonces llega un momento en que la energía positiva del grupo no puede circular, y entonces va dando vueltas dentro del grupo sin salir afuera, que es lo que interesa, sin que nadie se beneficie de los resultados de la acción dinámica del grupo. Yo creo que es algo muy importante. Todos tenemos una gran responsabilidad en el grupo. Si no tenemos esa idea, esa buena intención de que lo que pretendemos es llegar a la casa del Padre y ayudarnos a llegar a la casa del Padre, y no tenemos humildad, paciencia, respeto, colaboración y llegamos al amor, podemos estar actuando como cortocircuito. Yo creo que es mucho de analizar y de pensar, porque yo no quisiera ser cortocircuito de ningún grupo. Si considero que un grupo no es el mío, porque yo soy quien no soporta, normalmente es que nosotros no soportemos al grupo. Entonces es cuando realmente podemos estar actuando de cortocircuito. Retirémonos del grupo, no pasa nada. En cada etapa de nuestra vida tenemos un sitio que es el que nos corresponde. Actuemos con el alma, actuemos con la conciencia, ayudémonos de verdad y no pretendamos tener la verdad absoluta. Un buen grupo esotérico. Bueno, a mí me gustaría decir una cosa. Es que parece ser que nos dicen los grandes maestros, y a mí en mi interior no lo rechazo en absoluto, que el discípulo primero va a pasar por ser místico en la vida que sea y posteriormente llegará al ocultismo. Yo creo sinceramente que eso debe ser verdad. El místico primero intenta, lo que busca es la satisfacción de unirse con el maestro, con el que sea. Es una satisfacción personal, que es una buenísima. El místico indiscutiblemente es un ser buenísimo, pero el ocultista, su pretensión más importante es descubrir la verdad y servir a través de la verdad. Son dos conceptos complementarios pero distintos. Entonces, en los grupos espirituales,
Podemos conseguir muchas cosas individualmente y grupalmente. Pero una de las primeras consecuciones que podemos tener es que si somos verdaderos espiritualistas, podemos ayudarnos a ser esos servidores de la jerarquía que tanto se necesitan. Y tanto se necesitan, y lo primero que tenemos que decir es: yo estoy disponible. Y si estamos disponibles, se nos van a presentar todas esas pruebas necesarias para ir subiendo los escalones y para servir a la humanidad. Tarde más o tarde menos, todos vamos a pasar por las mismas etapas. Yo pienso, por lo menos es mi criterio, que cuando antes digamos sí, estoy disponible, y sí quiero servir, y sí quiero quitarme trabas, mejor individualmente y mejor grupalmente, porque las dificultades hemos de superarlas. Termino. Vamos a empezar con la verdad, Maruja. Ana, estoy contigo de que hay que respetar el pensamiento de cada uno y la visión de cada uno, porque cada uno estamos en un camino perdona que no haya terminado, pero es que estoy un poco buena, pues en un camino muy distinto. Y lo que hablas tú de los líderes, sí que hemos tenido, yo he tenido experiencia de un grupo de un líder que salimos todos tranquilos, porque nadie es líder de nadie, sino sencillamente cada uno debe ser el líder suyo, siempre respetando, o sea, lo que los otros piensen, actúen y sientan, porque nadie somos quien para imponerle a nadie nada y para decidir por los demás. Sencillamente yo pienso que cada uno lleva un camino, una época y un espacio, y que cada uno es como los parvularios, unos están con 5 horas, otros con 7, y cada uno vamos avanzando de una forma u otra. Y no debemos de preocuparnos nunca si vamos a estar con 7, con 10 o con 20 encarnaciones, porque nadie sabe cuando vamos al otro lado lo que hay. Porque yo pienso que el universo es muy sabio, que si supiéramos verdaderamente todo lo que hemos sido en épocas anteriores, lo que hemos sido de malos, buenos, no podríamos somos. Y es tan sabio el universo que nos borra de la mente, o sea, para que nosotros vayamos alcanzando por medio de la iniciación o del trabajo interno, ganándonos aquello que por ley tenemos derecho, porque somos hijos de Dios y somos energía pura. Entonces, como por derecho puro, o sea, por nuestro trabajo, tenemos el derecho de alcanzarlo cuando no lo hemos ganado verdaderamente. Pero que nadie debe decir a nadie lo que tiene que hacer, ni poner en duda ni la época, ni el trabajo, ni lo que cada uno, porque cada uno está en una época y en un espacio. Vale, perdona que no haya terminado, es que soy un poco mala del vientre y no hemos ido. Sí, bueno, pues de acuerdo también, ¿no? Que el líder es nuestro propio maestro en el corazón, ese es el líder que tenemos que seguir, y por encima de este, bueno, todos sabemos quién está, el líder por encima. Y volviendo a lo que me ha comentado alguien, que a este líder que donde quiera que 2 o más personas se reúnen, allí está. Pues yo creo que tenemos que centrarnos un poco en esto, y a nivel superior de energías, ¿no? Y tanto si uno es líder, si uno es alumno, por eso un poco papeles intercambiables también. Uno puede ser un momento, puede ser para alguien un líder, un maestro, y después cambiarse también, invertirse los papeles. O sea, el líder es el maestro en el corazón y el maestro de maestros, Cristo. Hermana, gracias por tu discusión y dice que realmente estoy de acuerdo con todo, y en esa línea de actividad y de esfuerzo, tanto personal como grupal, estamos, esperamos con todos los compañeros, pues seguir adelante. A mí, Ana, me ha parecido una conferencia muy ordenada, magnífica, de verdad me ha parecido. No le puedo ni añadir ni quitar palabras. Muchas cosas.
Jesús. Bueno, yo querría evocar aquí y traer una palabra que creo que estos días ha salido en algunas de las intervenciones. Me parece que la primera vez que lo vi fue Loli, tu compañera, Loli, y después la pronunció Juan varias veces en su conferencia, pero parecía que estaba un poco más diluida en el contexto de lo que estaba hablando, que es la de fraternidad. En realidad el grupo es una analogía del universo, es la vida misma que contiene el universo, es la misma vida expresándose a través de todos los elementos que conforman ese grupo, y la comprensión del grupo en realidad no es otra cosa que la comprensión de la vida misma que la anima y que tiene que tener un efecto en la manifestación, que es la fraternidad. Por tanto, la fraternidad es un modo de relación de uno mismo con uno mismo, pero con todos los demás, porque no hay nadie que sea diferente en esa fraternidad. Esa fraternidad lo iguala a todo. De modo que quizás sea un termómetro, un modo de medir cómo estamos de alejados de nuestro Cristo interno, de nuestro Cristo que está a nuestro lado, de la vida misma, es decir, si somos capaces o no de expresar la plenitud, estará en función de cómo realmente estemos siendo o no fraternos. Por tanto, creo que la experiencia en el grupo es inevitable, no importa si es un grupo de una naturaleza o de otra, porque todo en el universo se manifiesta a través de grupos que son a su vez entidades que forman parte de otros elementos que a su vez conforman otras entidades, que es lo que se llama, o lo que han llamado algunos la holografía, ¿no? Y es un crisol, es nuestro lugar de aprendizaje y donde mejor realmente podemos purificar todo aquello que vela lo que en realidad somos, lo que es la vida, y que en su manifestación es la fraternidad, que yo reivindico como palabra muy importante, con un significado muy profundo que realmente nos puede acercar a lo que somos, ¿no? Gracias. Yo esta base de que me he ausentado y no he podido atender la charla, no sé qué pasó. ¿La verdad? Sí, considero que la palabra líder tiene muchos significados y que estamos entrando en unos tiempos cada vez más donde el líder más importante lo llevamos dentro. Y como muy bien habéis dicho, el líder tiene que ser el corazón, o la intuición a través del corazón. Lo que pasa es que eso conlleva una transición larga y es inevitable que seres humanos, a través de la lectura, a través de la palabra, a través del ejemplo, a través de muchas cosas, pues los tomemos muchas veces como guía, siempre que nuestro interior, nuestra conciencia vaya como interpretando, vaya confirmando, vaya estando abiertos, lógicamente pues vaya confirmando que eso que recibimos, por muy alto que consideremos que esté alguien, pues que se corresponde con lo que necesitamos. Entonces es un trabajo de mucha paciencia, de mucha comprensión, de mucha atención, pero llevando cuidado de que si solamente nos escuchamos a nosotros y no escuchamos a los demás, pues corremos el riesgo de retrasar la posible ayuda, enseñanza o estímulo que los demás nos pueden dar. Y muchas veces también otro término antiguo es el aspecto crítico, porque conforme desarrollamos la mente y la intuición tenemos que tener un aspecto crítico, no decir todo vale o todos son iguales, y eso creo que todos hemos caído en algún momento, más o menos en decir todos igual, no, todos igual no, porque hay una larga escala donde estamos en distintos niveles, y por lo tanto el aspecto crítico, si se hace desde el corazón sin animadversión y no lo hace el ego, pues es algo que hemos de revisar para que funcione, para que lógicamente produzca unos efectos. Has dicho un detalle de Vicente Anglada, que cuando empezó tenía percepciones astrales, y es cierto, y además lo explica en su libro, Percepciones astrales, lo cual no es negativo, porque ya venía de otras encarnaciones con esa capacidad de clarividencia que le permitía percibir, pero también él explicaba
de que lógicamente luego todo eso fue trascendiéndose, y que incluso su maestro, como explica, le dijo que tenía que perder estos tipos de facultades para adquirir otras de la intuición, la evidencia superior, no las de tipo astral. En el desarrollo evolutivo se tiene que perder algunas que son de tipo ya, a veces decimos Atlante, aunque no tiene por qué ser Atlante, para adquirir otras. Y cuando se adquieren las superiores están incluidas también esas, de alguna forma. Pero lo cual no quiere decir que estuviera un espejismo, sino que era como una transición a una mayor limpieza, a una mayor confiabilidad, diafanidad o como queramos decir, a una capacidad más intuitiva. Y lo del Agni Yoga, pues tampoco es necesario tener la mente muy desarrollada para el Agni Yoga. Lo que pasa es que es una palabra que llama mucho la atención, a lo mejor, y el hecho de vivir y desarrollar la mente no implica que evitemos el tener que estar atentos en todos los momentos. A lo mejor lo llamamos Agni Yoga o no hace falta nombrarlo Agni Yoga en todos los momentos que nos acordemos, porque eso cuesta, como todos sabemos, un montón. Pero si cada vez vamos viviendo esa atención al presente, también al mismo tiempo podemos estar desarrollando la mente, como también controlando las emociones. Se solapa de alguna manera. Bueno, Ana, gracias por el tema. A mí me crea una inquietud muy grande esto de los grupos, pero no sé, hace tiempo que lo descargo y no encuentro todavía la respuesta a lo mejor a lo que se me mueve adentro. Pero sí entiendo que la jerarquía se está manifestando a través de los grupos en general. Entonces quizás eso es lo que lo observo en la sociedad en donde me muevo. Parece haber una especie de cansancio de la individualidad, ¿no? Entonces cuando hablamos de los grupos esotéricos creo que hay una responsabilidad mucho mayor todavía, ¿no? Porque hacernos conscientes somos ese cambio y lo que tenemos que proyectar lo mejor, nos obliga a proyectar lo mejor de nosotros mismos. En cuanto a los líderes, por ejemplo, yo entiendo que en un grupo esotérico ya eso se ha trascendido. No hay líderes, no, porque en realidad estamos formando una unidad. Más todavía, si estamos creando un alma grupal. Esa no es. Yo creo que los grupos ya en la era del Acuario no hay líderes, no hay liderazgo. Cada uno cumple con su misión como puede o como sabe y sabe su sitio donde está y ya está. La prueba está en que la carencia de líderes que hay en política, en todos los campos. Y obediencia a nadie, nada más que a tu alma, ni al maestro. Así es que vamos a caminar como podamos, respetándonos y punto. Me ha gustado mucho, Ana, lo que ha expuesto. Está muy bien para los grupos. Es un conocimiento muy bueno, pero para llevarlo a la práctica. Tenemos que llevarlo a la práctica, no solo conocerlo y si lo llevamos a la práctica, está muy bien. Y el respeto a uno mismo y a los demás. Gracias. Muy bien, Ana. Está todo genial lo que has expuesto con el trabajo de grupo. En el pasado se seguía un líder, ahora ya sabemos muy bien que el único líder que hay que seguir es el líder interno, nuestro ser. Y los grupos, el trabajo de grupo es muy importante. Y si hay inconvenientes más, porque es donde más aprendemos. Porque nosotros estamos tratando de cómo manejar las energías. Y las energías que hay distorsionan, pues aprender a cómo las equilibramos y cómo las cambiamos. Y entonces en el grupo es donde mejor se puede trabajar. Entonces
yo así cuando sale algún inconveniente como que me alegro un poco, porque digo, bueno, aquí tenemos un trabajo, tanto todo lo del grupo, ¿no? Para saberlo cómo mejorarlo. Y bueno, pues ahora ya todos sabemos y que no hay servicio que no sea grupal, y mucho más que también estamos tratando, y eso es una realidad de que es una alma grupal la que estamos generando en toda la humanidad, con un gran cambio de conciencia. Bueno, tardará mucho, no es poco, pero ahí ya hemos empezado. Sí. José. Bueno, Ana, no te voy a dar las gracias, te voy a dar las gracias al grupo, ¿vale? Que creo que es más concreto y más verdad. Bueno, vamos a ver. Los grupos acuarianos, yo creo que las normas que deben de tener es que no tienen normas, que no tienen condiciones ni creencias, que hay una gran libertad. Bueno, como se ha dicho muy bien aquí, que no existen líderes, porque todos somos líderes. Y realmente todas estas, todo lo que acabo de decir, es lo que vale igual para el grupo que para el individuo, es lo mismo. Entonces, lo que subyace detrás de todas las paradojas es realmente el camino que debemos de seguir. Las paradojas esas grandes de que todo es mentira y todo es verdad a la vez, de que todo es blanco y todo es negro a la vez, de que, bueno, todas esas, lo que subyace de todas esas paradojas, ¿no? Y también quería comentar que lo que es muy importante, lo que nos puede aportar el grupo y lo que podemos aportar al grupo es el diluirse, no sé, o fusionarse, ¿no? Es la única herramienta que tenemos para vislumbrar realmente lo que es el alma grupal. No tenemos otra oportunidad que no es esa entrega total, esa desnudez que aportaba Jesús anteriormente. Si realmente nos entregamos al grupo, nos diluimos en un grupo, es como podemos captar todas aquellas sintonías, aquellas experiencias que todos los demás tienen, y hacerla de alguna forma, a través de ti también, hacerla tuya, ¿no? Es la oportunidad bellísima, ¿no? Realmente que tenemos en estos encuentros. Y nada más. Ana, gracias. Este tema de los grupos me toca bastante, porque desde hace muchos años trabajo con grupos. He conocido muchos grupos y siempre hay un denominador común. Y es que aquí se ha hablado de los líderes, pero es que muchas veces el líder de alguna manera es creado por el grupo. A veces el propio líder no quiere ser líder, pero llega a liderar porque el resto del grupo le resulta más cómodo que haya alguien que se involucre un poquito más. Y luego después, normalmente, yo estoy dando mi opinión, normalmente suele haber controversia, problemas con ese líder porque manda. Y es que el tema, creo que es que como la evolución sigue su curso, como debe ser, pues la jerarquía va por encima de nosotros, lo ven claramente, ¿no? Que estamos en pañales como grupos. Somos como niños, estamos haciendo lo que podemos, pero vamos aprendiendo. Entonces, hemos de madurar para que dejen de existir líderes. Hemos de madurar. ¿Cómo? La maduración, pues yo pienso que es cada uno por sí mismo, porque el camino, aunque lo vamos a hacer todos unidos, como grupo, porque así es necesario, porque así nos hace fuertes, así aprendemos y avanzamos, pero de entrada somos la individualidad creciendo por sí misma, porque bajo mi punto de vista es la única manera de respetar la vida de los demás. Yo considero que mi vida me la tengo que crear yo, tengo que trabajar yo, y si siento o conecto con los planos superiores o no, o con el plano astral, eso es algo mío, que me tiene que ayudar a mí, nada más.
No tengo que demostrar a nadie qué es lo que hago, qué es lo que dejo de hacer o qué es lo que recibo o no recibo, sino que mi vida sea un ejemplo para mí, primeramente. Y luego, si los demás quieren observar mi vida y les vale, pues perfecto, que se trabaje en lo suyo. Entonces, yo pienso que para un grupo es fundamental algo, y es la tolerancia a que todos tenemos una manera de pensar, una manera de ser, una cultura, y eso es muy importante, nos afecta muchísimo la cultura que todos hemos recibido, la creencia, y basándose en esa tolerancia luego está el respeto. Pero es muy fácil hablar de respeto y de tolerancia. Lo principal, bajo mi punto de vista, insisto, es aprender a creer en uno y a respetarse a sí mismo. Y dentro de esa creencia en uno mismo y dentro de ese respeto, cuanto más te respetes y más creas en ti, es inevitable que respetes y creas a los demás, aunque haya una gran diferencia de cultura, de creencia, de lo que queramos. Y luego hay una cosa que ha dicho Jesús, que coincide mucho siempre en tus opiniones, y es que después de todo este tiempo de observar y de estudiar con los grupos, porque realmente quien más aprende es el que está un poco en cabeza, ya no que sea líder, sino el que está un poquito más pues dando clases, o como es mi caso, pues por ejemplo, se aprende muchísimo más que aprenden ellos de ti, porque de ti están aprendiendo de una sola persona, pero tú aprendes de un montón. Y sí que me he dado cuenta, es mi intuición, que para que esto progrese y evolucione en grupo, que es el futuro de la humanidad, yo creo que la mejor manera de que evolucione es desde el corazón, no desde la mente racional. Porque la mente racional nos va a separar siempre, siempre. Entonces, desde el corazón, con la fraternidad, a través del amor más puro, o al menos el más puro que conocemos, que hay muchísimo más. Bueno, pues desarrollar ese aspecto corazón, ese aspecto que me une a ti. Voy a intentar buscarlo. Y desde ese punto de unión, trabajarlo. Y reconocer que hay cosas que me separan de ti, pero bueno, pues probablemente el problema es mío, y no tuyo. Entonces, sí que creo que la jerarquía colabora con los grupos para llevar a cabo ese plan. Pero ¿qué plan vamos a llevar a cabo si no estamos por dentro, en armonía con nosotros mismos? No podemos llegar a ningún sitio. La armonía es la creencia en ti como persona, como ser espiritual, como ser de luz. Y luego transmitir a los demás la luz, nada más que la luz, nada más. Y es tan fácil y tan complicado, en mi opinión. De todas formas, muchas gracias. Bueno, yo quería comentar que has hablado de tanto en grupo como individualmente buscar la verdad. Esa verdad, cada uno le inspira algo interior, para decir la verdad. Algunas veces las pruebas pueden ser ciertas o pueden ser falsas. Tampoco sabes si estás haciendo algo que te va a descubrir la verdad o no te la va a descubrir. Tienes que confiar siempre en la inspiración, como los pintores cuando han pintado un cuadro o cuando escribes un libro. Es una inspiración que la plasmas. Luego hay gente que le funciona o no le funciona, o a ti a lo mejor no te funciona tampoco. Pero lo que está claro es que la verdad hay que buscarla en una inspiración que puede ser un maestro, puede ser de tu ser interno, o puede ser de otro ser más especial, pero esa verdad estoy en ese momento. Entonces, ¿cómo la discriminas? Sabiendo si te hace feliz o si hace feliz a lo que te rodea. Entonces hay momentos que tienes que tirar para adelante y decir, bueno, yo voy a seguir con esto, que es lo que me funciona, aunque te equivoques. Pero normalmente, ¿quién tiene la razón y quién tiene la verdad de lo que te están diciendo a ti es verdad o es mentira? O lo que han dicho a otra persona, de la cual tú has creído o has leído su libro, si es verdad o es mentira lo que esa persona está diciendo. Entonces yo me planteo eso muchas veces, ¿esta prueba es en mi beneficio o es la que me va a hacer tropezar?
relación a eso, porque la verdad es cada uno, por supuesto, cada uno tenemos la nuestra y cada persona tiene la suya. Y al final, mira, pues son 1000 caminos, que al final vamos a llegar todos a Roma, como tenga el dicho que todos los caminos conducen a Roma, pero cada uno será distinto, diferente, y no por eso es uno mejor ni peor. Muchas gracias por tu exposición. Yo cada vez estoy más contenta de estar en un grupo espiritual anarquista. Porque esta libertad y esta singularidad pues son las dos caras de este grupo. Una gran libertad y al mismo tiempo un gran respeto a la singularidad de cada uno. Por lo menos lo aprecio así. Desde mi punto de vista quería comentar una cosa y hacer una pregunta. Lo que quería comentar es que pienso que como mónadas somos iguales, idénticos, y el resultado de nuestro avanzar en el camino es la fraternidad, como habéis dicho. En un grupo, si todos están avanzando en el camino y están buscando ese desarrollo espiritual y ese contacto con lo más elevado que tenemos, que es nuestra mónada, pues hay un propósito, hay una intención común. Con eso para mí me basta. Luego, que cada uno exprese su singularidad a mí me beneficia, me enriquece y lo agradezco profundamente. La pregunta es, ¿podrías luego comentar un poquito más sobre cómo se puede participar grupalmente? Me imagino que serán diversos los modos, pero como dice, su participación en la exteriorización de la jerarquía como grupo, nuestro grupo, ¿cómo puede participar en la exteriorización de la jerarquía? Aunque sea brevemente. Mil gracias. Bueno, pues me ha encantado tu exposición y me parece muy importante porque creo que a medida que vayamos armonizándonos con el grupo en el momento pertenezcamos, vamos a aprender a armonizarnos con todo el universo. Me parece muy importante lo del cortocircuito, porque pienso que es importante trabajar para no ser nosotros un cortocircuito. Y también eso nos dice que a veces llega el momento en que ya no pertenecemos a un grupo determinado y tenemos que seguir nuestro camino por otro lado. Y ser conscientes de eso y desapegarnos, ¿no? Para mí es importante. Gracias. Has hecho una exposición magistral, sobre todo porque tiene espíritu de autocrítica, que es fundamental. Nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de participar en grupos. Cuando un grupo es de naturaleza espiritual, pues manifiesta una intención, que es la de avanzar espiritualmente, la de evolucionar. Por eso, cuando nosotros sentimos esa necesidad de evolucionar, nos comenzamos a cuestionar la irrealidad en la que estamos inmersos. Sentimos la necesidad de agruparnos para compartir, para aprender y para enseñar. Y en función de nuestra evolución, elegimos grupos con una naturaleza evolutiva acorde a nuestro estado interior, y cuando no nos satisface dejamos de pertenecer a ese grupo y buscamos un grupo de naturaleza superior. Normalmente todos comenzamos por grupos espirituales, entre comillas, de naturaleza esotérica, pero cuya mayor actividad o cuyo enfoque está en lo fenomeno. Hasta que nos damos cuenta de que es una etapa del camino, pero no es el objetivo del camino. Y a medida que vamos evolucionando, la naturaleza del grupo se vuelve más anarquista, como bien has dicho. También cambia nuestra percepción del liderazgo, porque en un grupo espiritual siempre hay líderes.
yo creo que el líder al que todos seguimos es el espíritu crístico. Lo que ocurre es que nuestra percepción del liderazgo cambia. Es decir, buscamos el liderazgo en aquello que nos enseña. Y quien ejerce ese liderazgo también tiene un enfoque diferente del liderazgo, puesto que el liderazgo es un ejemplo a seguir. Pues yo le doy las gracias a Ana y también a todo el grupo que se ha desplazado de diversos sitios, que con distintas fuentes y demás ha sido capaz de conseguir esta armonía, que es lo que en realidad yo creo que tiene que caracterizar a un grupo. Armonía. Yo creo que formamos parte de un grupo mayor, un nuevo grupo de servidores del mundo, que estamos utilizados por la jerarquía para ayudarles a expresar el plan. No que nosotros utilizamos la jerarquía de los maestros, sino que ellos, si estamos preparados, nos utilicen a nosotros. Por lo tanto, repito la palabra responsabilidad, darnos cuenta de que no estamos aquí unidos por casualidad, de que algo nos une, la intención, o aunque cada uno en la personalidad se diferencie, pero la intención del alma es la misma. Por lo tanto, por eso estamos aquí, venimos desde diferentes sitios, siendo conscientes de eso y de que somos responsables de dejar un poco la personalidad a un lado siempre que podamos, para que esa unión egoica que tenemos, que es unión de egos, se manifieste como alma grupal y podamos ayudar a servir, a ayudar. Y yo creo que en la medida que cada uno puede, pues lo está haciendo. Por lo tanto, sigamos intentando cada día un poquito identificarnos con el Dios superior para formar el alma grupal superior. Pues yo, Ana, de corazón te doy las gracias porque me ha gustado la ponencia que has hecho y creo que el líder del grupo casi es necesario, por llevar un orden. Yo como me gusta tanto el orden, pues quizás sea por eso, pero lo que hay que llevarlo también es que no se quede en la teoría, llevarlo a la práctica. Eso por ahí me ha gustado. Ahora, te quiero hacer otra pregunta, y una de ellas es, como estamos hablando de la jerarquía y de los maestros que tienen que hacer su trabajo, que no se puede dedicar a atendernos así personalmente, todo eso, yo quiero recordarte que todos los libros sagrados, o que nosotros consideramos sagrados y religiosos, siempre han sido canalizados o dictados o conectados, o como queréis llamarlo, por seres muy sencillos y muy limpios de corazón. Eso por ahí. Luego, ¿por qué Vicente Beltrán tenía esas percepciones espirituales que le venían, claro, del mundo espiritual, y recordar incluso otras vidas? ¿Y por qué una persona normal y corriente, sencilla como nosotros, son espejismos del astral? ¿Qué diferencia hay entre un ser y otro? Eso por ahí. Y ahora, ¿por qué un maestro espiritual, si él quiere, no se puede presentar a un alumno, o a un aspirante, o a una persona, si él tiene la sabiduría, tiene la fuerza y tiene el poder de hacerlo? ¿Por qué no lo puede hacer? ¿Porque estamos en un plano muy inferior? ¿O porque él ya verá cómo tiene que hacer? Un alumno de secundaria no puede pasar a una escuela, a una universidad, en una clase, o no sea de oyente, porque no se va a enterar de nada. Pero sí un profesor de universidad puede ir a una escuela de un alumno y explicarle. ¿Por qué no? Eso es mi pregunta. Yo quería también darle las gracias, o darte las gracias, Ana, y decirte que después de bastantes años de haber estado en distintos grupos, me he dado cuenta que yo formo parte aparte de esos grupos, de otro grupo. Como ni soy vidente, ni sé si soy alumno, si soy aspirante, si soy iniciado, si soy una simple hormiga, pues yo he decidido conectarme con mi corazón, con lo más puro de mí, para poder irradiar eso que tanto demanda mi alma o mi interior, de decir:
sé humilde, sé sencilla o sé tú misma. Entonces de esa forma pienso que en ese rendimiento a esa voluntad divina, decir Señor, yo estoy aquí para lo que quieras de mí, pues ahí pienso que puede haber alguna verdad que puede servir al grupo más cercano y a más amplio. Eso es lo que he sentido, de que cada uno de nosotros, con nuestra mejor intención y nuestro amor, podemos colaborar en los grupos y allá donde quiera que estemos. Yo voy a ver si en un minuto soy capaz de decir algo sencillo en relación a tanta verdad, que siempre esa palabra sale continuamente. Tú la has mencionado mucho, aquí se sigue mencionando y tú la has seguido mencionando, y como palabra sé que existe, pero no sé si como verdad existirá, ¿no? Quiero decir con esto que, refiriéndome a tantos filósofos de este último siglo, que ha habido muchos y muy importantes que han escrito muchísimo sobre este tema, al final se han escrito también conclusiones. Y para concluir, a mí me gustan las conclusiones de las conclusiones, entonces también se han escrito conclusiones de conclusiones. Lo cual simplemente voy a hacer yo una conclusión de más conclusiones como aportación a tanta verdad. Lo tenía aquí, a ver si sale, y digo así. Es muy cortito porque encima lo saco de contexto. La filosofía encuentra la verdad cuando busca la perfección. Y si el mundo es cambiante es porque evoluciona hacia la perfección. Y no porque existan múltiples verdades. La multiplicidad de verdades se llama caos. Y trae como consecuencia la ausencia de un orden. Pues no puede existir un orden en el caos. Hola, a ver, yo sí quería darte las gracias por la charla que has dado. Sí que me ha gustado mucho cuando has comentado lo de que las actitudes y las formas de las personas de los grupos afectan a todo el grupo. Individualmente, como grupo, y ya no solamente a un grupo, sino a toda la humanidad. Somos energía materializada. Somos energía y por ello los pensamientos, las palabras afectarán al grupo, afectarán al alma grupal, afectará a la humanidad, afectará a la jerarquía, afectará al universo. Eso pienso que es algo que deberíamos todos tener muy en cuenta, igual que el ser autoconscientes. Hablamos del Agni Yoga, pero no somos autoconscientes, no somos conscientes en aquí, en el ahora. Tenemos que seguir trabajando, ya no la conciencia que la tenemos esa inteligencia, pero seamos más autoconscientes de cada cosa que hacemos individualmente y como alma grupal. Sí que es verdad que nos ponemos en contacto grupalmente, mentalmente, telepáticamente con demás grupos. Eso es muy típico, y perdona que hago un inciso de astrología, eso es muy típico de la era uraniana, de la era de Acuario. La comunicación entre nosotros va a ser a través de Urano y va a ser a través de Júpiter, a través de Urano, por los medios que ya sabemos, teléfono, internet y todas estas cosas, y para a través de Júpiter, a través de lo que sería la telepatía, la clarividencia. Pasamos de la mediunidad a la clarividencia, estamos a mitad de caballo con las canalizaciones, entonces estamos poquito a poco dentro de ese camino. Entonces sí me gustaría también un poco que paráramos a pensar que en la era de Piscis existía el misticismo. Lo que se buscaba era que nos encontráramos con nuestro ser crístico, con esa parte crística interna que todos y cada uno de nosotros tenemos. Se buscaba mucho esa individualidad como alma para podernos, entre comillas, separarnos o diferenciarnos de lo que serían los animales, como dándonos esa conciencia o ese intelecto, que es lo que, entre comillas, nos separaría de ellos. Entonces, eso que en cierta parte que nos hizo que nos aferráramos demasiado a lo material. Entonces creamos ahí una especie de karma y unas consecuencias. Y eso nos obligaba en cierta parte a un sacrificio.
¿vale? La edad cristiana éramos todos sacrificio, era individualismo, pero aún así nos juntábamos, nos enseñaban a que trabajáramos en conjunto dentro del amor, de ese amor crístico. Lo empezamos un poco a cristalizar o como quisiéramos en el plan posesivo, yo te quiero porque tú eres mío, mi forma de querer es mejor que la tuya, mi grupo es mejor que el otro porque somos más evolucionados. Eso venía también porque teníamos una mente escalonada, buscamos una jerarquía. En una era cristiana necesitamos una persona por encima nos dijera, espabila, vamos a caminar todos uno detrás de otro, pero vámonos todos, vamos a repartir el pan, vamos a repartir los peces, vamos a seguir, pero sigamos a un maestro. Ahora mismo estamos en una era acuariana, unos dicen que ya hemos entrado, otros dicen que no, cada uno que coja lo que quiera. Pero me gustaría que ya que vamos a entrar en esa hora acuariana, de verdad viéramos esa parte crística que tenemos que elevarla al plano búdico, al plano mental superior, para poder entrar en esa tríada que comentábamos el otro día en la proyección. ¿Por qué? Porque del misticismo pasamos al ocultismo. Es decir, durante ese tiempo toda la gente cerraba sus puertas. Todo el mundo sabía que esto existía y se reunían a comidas. Hoy en día nos han dicho, señores, tenemos la puerta abierta. Salgamos fuera, trabajemos fuera, pero como seres autoconscientes individuales dentro de un grupo. Entonces, claro, van a existir líderes. Tienes razón, van a haber líderes porque, a ver, no todos hemos empezado a estudiar como almas en la misma ronda, ni todos acabaremos en lo mismo. Entonces, cada uno iremos y cada uno tenemos nuestro libre albedrío, que es lo que nos dijeron, ahí vais, tomar conciencia, ser autoconscientes. Entonces, cada uno de nosotros iremos evolucionando, habrá líderes. Pero sí que es verdad que el líder que había antes te empujaba, te tiraba del carro, vámonos. El líder que hay ahora sirve, como tú bien has dicho. Es el servicio, es el estar, es el yo trabajo contigo, tú tienes unas cualidades, yo tengo otras cualidades, vamos a cumplirlas. Y aquel que no tiene, le vamos a dar la mano igual. Pero no porque yo sea más intelectual que tú, voy a ser más inteligente que tú, o porque tú seas más mística que yo, voy a estar más evolucionado que tú. Tenemos que intentar de verdad ser ese alma grupal, como bien has explicado, y dejarnos llevar por esa unidad de servicio que nos está enseñando la era de Acuario dentro de ese ser crístico y elevarlo a ese plano búdico. Sí que es verdad que hay que sentir con el corazón desde el punto de vista místico. Pienso, es una percepción, hubo una vez una persona que soltó una frase muy bonita y me gustó mucho, que fue: siente con la mente, pero piensa con el corazón. Intentemos elevar el plexo solar e intentemos ser una unidad. Gracias, yo creo que es una buena aportación la que ha hecho. Y sí, vale. Bueno, en realidad yo creo que prácticamente estamos todos de acuerdo. Pero alguien ha dicho, me parece que es Manuel José, que han mezclado la verdad y la felicidad, en lo que uno se siente más feliz. Posiblemente puede coincidir, pero tenemos que tener cuidado, porque no sabemos quién se siente más feliz, si el alma o la personalidad, ¿me explico? Porque a veces la felicidad nuestra está en las cuerdas. Pues, por ejemplo, solo quiero decir que los que estamos aquí, eso es algo que nos atraiga, que también puede, pero bueno. O a veces puede que tú estés sirviendo en la verdad, pero la verdad es que exige sacrificio, que exige olvidarte de ti mismo para darte a los demás. Y tú, por ejemplo, conoces tu entorno y intuyes que debes de prestar tal o cual servicio, que te quita tiempo para ti, que a lo mejor te va a doler en la cabeza, pero que consideras que lo tienes que hacer. Entonces, ¿eres feliz o no eres feliz? Si tu amor es por encima de todo, la verdad, seguro que vas a ser feliz, aunque te estés sacrificando. Ahí tenemos que distinguir qué es lo que consideramos felicidad. Si lo que quiero es tomarme un cafelito ahí estupendamente, con 4 amigos, contar chistes y decir lo estupendo que es no sé qué futbolista, no sé cuánto, esa es la etapa de esa persona y será muy feliz y es la que le corresponde. O sea que como crítica, ninguna. Pero dentro del terreno espiritual
A veces, si estamos más avanzados, la felicidad y la verdad va a coincidir, porque nosotros vamos a estar conformes con el sacrificio que tenemos que hacer. Cada uno ya que haga su propio análisis. No sé qué, me parece que también ha hablado de las pruebas, ¿no? En las pruebas yo creo, sinceramente, que bueno, a lo mejor las hemos elegido antes de encarnar, pero nosotros una vez que estamos aquí, hemos dicho de alguna manera a nuestro ser interno, yo quiero avanzar en la vida espiritual. Tú no vas a elegir las pruebas vienen solitas. Y ahí es donde tú te tienes que retratar. Yo, por lo menos a mí me ha coincidido, no creo que sea accidentalmente, que yo en todos los cursos que he ido estudiando, yo decía, qué raro al principio, ignorante, pero bueno, pero luego después me di cuenta. Digo, oye, qué coincidencia que todos los cursos que estudio se me presentan pruebas de esta clase. Yo creo que, efectivamente, yo creo que he sido buenecilla estudiante, o soy. Y claro, como yo aquello lo hacía a fondo, pues la vida me decía, ahí lo tienes, ahora demuéstralo. Y yo creo que eso es una realidad. Tú dices, yo quiero esto, y de verdad quiero avanzar, y quiero la verdad, y las pruebas se te van a venir. Ahora, o le das la espalda o sigue adelante. Decía Sara que cuál puede ser la participación, la actividad del grupo, o lo que sea, y cómo puede manifestarse la participación de la jerarquía. Yo pienso que el trabajo del grupo es el que es, y el que individualmente, indiscutiblemente, porque si ese trabajo individualmente no lo hacemos, el del grupo tampoco se manifiesta. Si individualmente no crecemos, grupalmente tampoco. Entonces, cuando desgraciadamente en los grupos se dan manifestaciones de la personalidad que con mucha frecuencia, bueno, está emitido el astral y el mental, o el amor propio de que no se me tengan que creer que yo no sé, que tú sabes más que yo, y salimos ahí con cosas muy raras que todos conocemos, incluso con burlas, que eso para mí no es de espiritualidad ninguna, para mí por lo menos. Nadie se tiene que burlar de nadie, absolutamente. Y entonces, o pensar, ay, yo eso lo digo con mucha más sencillez. Vale, esa es tu situación. Y cada uno estamos en la situación que la vida nos coloca porque es el camino que vamos recorriendo. Pero eso no quiere decir que yo sea más ni menos que el otro que lo dice, porque claro, por eso somos muchos en los grupos. Y tenemos que admitir los temas más elevados, más técnicos, más esotéricos, porque todo eso son verdades que están en la sabiduría eterna. Y de la sabiduría eterna han salido todas las religiones, que luego, desgraciadamente, la humanidad las manipula y las distorsiona. Pero en la sabiduría eterna está todo eso. Entonces, me he perdido, Sí, yo en realidad lo que te quería preguntar, o por concretarlo un poco más, es si como grupo se puede participar en la exteriorización de la jerarquía. Tú me estás diciendo a través del trabajo individual, pero pienso que también el grupo, porque se ha apuntado, yo lo dije al principio, en la primera puesta en común, pero me gustaría incidir un poquito en eso, y es en lo de para crear el alma grupal, en la fusión de energías que cada uno aportamos o tenemos dominantes. ¿Podría ser por eso? Yo pienso que, por lo menos, si hay alguien que tiene otra aportación, por supuesto, bienvenida. Pero yo pienso que el testimonio de cada uno es lo que de verdad está aportando al grupo. Porque todo eso son vasos comunicantes. Nos estamos aportando cosas. Tanto lo positivo como lo negativo nos lo estamos aportando. De lo negativo nos tenemos que librar como podamos cada uno, y lo positivo lo tenemos que acoger, por supuesto. Pero yo creo que eso es, a nivel individual, nos estamos comunicando cosas. ¿Cómo participa la jerarquía? Pues indiscutiblemente en la medida que, porque claro, el alma grupal va a crecer en la medida si somos de verdad almas las que nos estamos manifestando aquí. El alma grupal va a aflorar, y si no somos almas, el alma grupal puede haber
cortocircuitos, indiscutiblemente, que eso lo estén impidiendo. Pero si esos cortocircuitos se van eliminando por decisión propia de cada cual, porque si nosotros no sabemos que estamos siendo cortocircuitos, si no somos capaces de ver que yo realmente no soy tan espiritual y que aquí estoy con mis pensamientos mientras los demás, la rueda están pensando espiritualmente, yo estoy pensando en la musaraña y diciendo, menudo cuento tienen esto y menudo tontería están diciendo, pues entonces estoy cortando la energía. Entonces, si nosotros somos capaces, tenemos que serlo individualmente, de lo que el puesto que tenemos en cada grupo, el alma grupal va a florecer. Y si no, vamos a cortar ese alma grupal. Si somos ese alma grupal, indiscutiblemente la jerarquía sabe que aquí tiene un grupo a través del cual nos va a empujar, nos va a poner las pruebas, nos va a poner el material para que desarrollemos todo ese servicio que es necesario. Pienso yo. Porque a veces yo, por ejemplo, te voy a decir que yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a servir si yo de mi casa no me puedo mover? No me puedo mover, pues cada vez que vengo a un encuentro, pues mi hija tiene que estar utilizando a ver cómo se organiza lo del niño, cómo no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pues un día se me vino a la mente que creaba el grupo espiritual por Facebook, que creaba la página, después creé el blog, etcétera, etcétera. Y que afortunadamente yo creo que está funcionando bien porque la gente participa. Y participa desde el más inferior al más superior. Porque yo estoy recibiendo, como ser espiritual, mucha ayuda. Y estoy recibiendo comentarios, estoy recibiendo porque lo que yo leo es lo que yo percibo, y otros tienen la misma oportunidad que yo. Comentarios muy profundos, que se nota que allí está la mente abstracta. Y otros que no son tan profundos, no importa, están recibiendo lo que pueden recibir, porque el círculo no se pasa. Lo que nosotros trabajamos, ese es el nivel de conciencia que tenemos, y con ese nivel de conciencia es lo que recibimos. Y no es más, es imposible recibir otra cosa. Me decía Paula que como podemos pensar si una cosa es un espejismo o no lo es. No es eso. Bueno, ¿qué diferencia hay? El Vicente Bertrán, que era conexión espiritual, vale, y una persona normal son espejismos. Bueno, no, es que eso no se mide porque sea Vicente Bertrán ni porque sea una persona normal. Personas normales somos todas. Pero ¿qué ocurre? Que Vicente Bertrán Anglada, que tenía esos poderes inferiores desarrollados, pues su maestro le dijo, para eso, hasta que puedas pasar a otro nivel más alto, que es el que te interesa. Y esos niveles más bajos te pueden distraer. Entonces, quiero decir, él supo, tú puedes saber y yo puedo saber, si yo sé, yo tengo que ser honesta conmigo y yo tengo que saber si estoy trabajando desde la cara. Yo lo tengo que saber. Yo me irrito con todo el mundo porque no piensan como yo. Yo contesto mal porque me molesta algo. Yo estoy en el astral, pero bien, a gusto, bien feliz. Yo no puedo conectar con Moody. Es mentira, aunque yo lo crea. Eso no me lo puedo decir yo a ti, ni a ti, ni a ti. Me lo tengo que decir a mí misma. Cada uno lo tiene que descubrir. No podemos decirle a nadie, eso es de la astral. Puede que sí, y puede que no, pero no te lo va a decir nadie, o te lo podría decir tu maestro, como a Vicente Bertrán, que dijo, procura cortar esa actividad, no sé cómo se lo diría, procura cortar esa actividad porque tienes que pasar a un plano superior, pero los demás no lo podemos decir. Sí, pero déjame que no es la pregunta esa. La pregunta es la diferencia, los matices que ponéis, que ellos tenían experiencias espirituales y los demás mortales tenemos espejismos astrales. ¿Por qué? Esa es lo que estoy diciendo. Porque eso es lo que yo, porque lo de ellos va a ver, lo de más verdadero que lo de los demás. Mira, yo precisamente, porque aunque me lo diga un maestro, yo de lo que me fío no es de que dice que ha visto, me importa 3 cominos porque yo no lo he visto. Y como yo no lo he visto, yo por eso digo alguna vez, que si yo llego alguna vez a ver algo, no se lo voy a decir a nadie. ¿Por qué? Porque yo lo único que voy a hacer es dar testimonio con mi vida. Lo que pueda irradiar, lo irradiaré. Lo que pueda contar con argumentos, lo contaré. Y cada uno irá creciendo, irá viendo cuando le corresponda y cuando se corresponda. Porque se tiene que creer nadie
que yo he tenido un contacto. Si él no lo ha tenido, o me cree a mí con fe ciega, o yo lo puedo estar confundiendo, o a lo mejor le puedo estar diciendo la verdad. Pero esa verdad mía corresponde a un plano abstracto, corresponde al plano astral. Si yo me lo sé determinar, fantástico para mí. Pero no tengo ni por qué decirlo. Voy a dar el testimonio correspondiente con mi vida. ¿Por qué lo dice en el libro? Hombre, él dice que cortó aquello. No, él dice que también estuvo... Me he expresado mal. El maestro le explicó en una ocasión por qué iba perdiendo esos poderes de tipo astral y había entrado. Es decir, que era un proceso natural para estar en contacto con la rama. Entonces, no es que le dijera eso, sino le explicó el proceso de ir, digamos, pasando. O sea, iba perdiendo aquello para que otro plano mejor, ¿vale? Bueno, pero quiere decir que todo, que tú puedes asegurar, yo estoy en el astral, o yo estoy en el mental concreto, o yo estoy en la mente superior. Eso nada más que te lo puedes decir tú a ti misma. Entonces yo, ¿para qué se lo voy a decir a nadie? De mí, yo no se lo tengo que decir, por lo menos yo lo creo para mí. Hablando de ti, la persona del mundo. Pero claro, es que no te estoy hablando de ti, tú has preguntado una cosa y yo te estoy diciendo que yo no me voy a creer con fe ciega ni a ningún maestro. Yo las verdades las tengo que analizar, que discernir y que discriminar. Y cuando llegue a tener el conocimiento directo, pues entonces tendré la suerte de no tener que analizar nada, pero no se lo voy a decir a nadie. Simplemente voy a dar testimonio de mi vida. Y ya está, y luego los demás van a hacer lo que quieran. Estamos explicando desde nuestra conciencia lo que haríamos. Ana, me vais a perdonar, pero yo creo que deberíamos de cortar, hacer un minuto de silencio, lo digo, porque es ya la 1:30 y como hay que hablar sobre el próximo encuentro.